Prest bagaude hasiko gara, egunon gurekin zaudeten guztioi. Buenos días a todos los que nos seguís en esta rueda de prensa. En primer lugar, quiero agradecer tanto a los responsables de CABU Legoa como a los jefes y responsables del Departamento de Cultura, de Archivos, Museos, Patrimonio, Promoción Cultural y Gordayua, así como a todos los miembros del Consejo de las Artes y de la Cultura de Guipúzcoa, su trabajo arduo y en circunstancias, la verdad que muy difíciles a lo largo de estas últimas semanas. Lehenik eta behin nere eskerrak, bai gure kultura saileko artxibo, museo, ondare, kultura suspertze eta gordailuko arduradunei eta Gipuzkoako artearen eta kulturaren kontseiluko kideei eta nola ez CABU Legoko arduradunei. Aste hauetan zehar, beraiek egin duten lana funtsezkoa izan da gaur hemen aurkezten ditugun neurriak gauzatu ahal izateko eta gainera oso egoera berezian eta zailtasun handiekin egin dute. Beraz, esaten nuen bezala, gure eskerrik beroena eta nirea partikularki. Estas semanas nos han obligado a hacer un ejercicio de reestructuración de prioridades en el Departamento de Cultura que ha sido fundamental. Fundamental porque en este momento sabemos que la prioridad absoluta de las instituciones públicas son los servicios públicos básicos como la sanidad, la política social, la atención a las personas, al fin y al cabo, y tenemos claro desde el Departamento de Cultura que en ese ejercicio la cultura no podía quedar atrás. Lehentasunak bilatu behar izan ditugu azken aste hauetako egoera zailean, eta lehentasun hoien bilatzean argi daukagu zerbitzu publikoak, osasuna, gizarte politikak eta personei zuzendutako zerbitzu publiko guztiak lehentasuna dutela. Hala ere, gure erreflexioa onokoa hau da. Kultura beharrezkoa den zerbitzu bat da. Kultura beharrezkoa da pertsonak, hiritarrak, garen bezala egiteko bidean. La cultura es un bien esencial. La cultura no es un lujo y la cultura es parte de lo que nos hace tal y como somos, para convivir, enriquecer la diversidad, crear espíritu crítico. La cultura es fundamental. Kultura funtsezkoa da esaten nuen bezala, hiritar libreak, kritikoak eta anitzak egiteko bidean. Zentzu honetan, argi eta garbi ikusi dugu, COVID birusaren krisialdi honetan, kulturaren inguruko ekitaldi eta ekimenak izan direla bertan bera geratu diren lehenak. La cultura es uno de los sectores que ha sufrido el decaimiento de sus actividades casi en un primer lugar. También, seguramente, la cultura será una de las últimas actividades que pueda reanudarse con normalidad. Ziur aski, kulturan ditugun ekimen eta ekitaldi guztiak normaltasunez aurrera eramateko azkenetakoak izango dira. Sin embargo, la cultura no ha desaparecido, más bien al contrario, en estas semanas, en estos meses de nuestras vidas. Nos ha acompañado en el confinamiento y también nos ha ayudado en ese ejercicio de prioridades el saber dónde se ubica en nuestras vidas. Beraz, argi esan nahi dut, egoera honetan, aste hauetan, kulturak lehentasuna izan duela gure bizitzan konfinamenduan laguntzeko eta beste hainbat eta hainbat egoerari aurre egiteko. Desde el Departamento de Cultura hemos hecho, como decía, un ejercicio de prioridades y hemos conseguido dar prioridad al tejido humano, a las personas creadoras, a los artistas, a la cultura de Guipúzcoa en definitiva. Lortu dugu lehentasun ariketa horretan
giza sarea, kulturaren giza sareari lehentasuna ematea. Horretarako, hainbat neurri bildu ditugu, bai orain artekoak zirenak, bai aipaturiko ariketa horretan berriak eta etorri berriak direnak, eta kulturaren aipatzen nuen giza sare hori mantentzearen helburua izango dutena. Obviamente hemos tenido que renunciar a cuestiones que eran importantes para nosotros, urgentes no, pero sí muy importantes. Uko egiteak ere egon dira, esaterako Koldo Mitxelena kulturunearen erreforma hurrengo urterako utzi dugu, eta horrelako ariketak baimendu digute lehentasuna pertsonetan eta kultura giza sare horretan ipintzea. ¿Zein izan da prozesua? ¿Qué proceso hemos seguido? En primer lugar, queríamos hacer, en la medida en que fuera posible, un documento con unas medidas contrastadas y participadas por los diferentes representantes del sector. A tal efecto, enviamos una comunicación y nos pusimos en contacto con todos los agentes culturales con los que colaboramos habitualmente desde el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Lo hicimos más intensamente con los miembros del Consejo Asesor de las Artes y la Cultura de Guipúzcoa y hemos alumbrado un documento con medidas concretas llamado Piztu Kultura. Piztu Kulturaren helburua, parte hartze prozesu baten ostean, Gipuzkoako kultura eta aisialdi industriei laguntza ematea, gizartean kulturak duen garrantzia azpimarratzea eta hiritar guztiak kultura disfrutatzeko ahalegin hori egitea da. Quiero hacer un llamamiento también a todos los ciudadanos, de Guipúzcoa, para que se comprometan también con las diferentes manifestaciones culturales, pues a pesar de que las instituciones públicas podemos ayudar en intentar parar lo peor del golpe que las artes y la cultura van a sufrir y también podemos acompañar en su recuperación, es fundamental el compromiso de todas las personas para con el disfrute de la cultura. Algunas de las medidas que proponemos van de la mano de la colaboración de los ciudadanos en este tipo de cuestiones. Besterik gabe, Piztu Kulturaren ardatz nagusiak zeintzuk diren deskribatuko ditut. Bi bloke nagusi daude, 5 ardatzetan banatuta. Bloke nagusiak alde batetik dira urtero Gipuzkoako Foru Aldundiak ateratzen dituen diru laguntzak. Los dos ejes principales de Piztu Kultura son, por un lado, el mantenimiento en su integridad y su financiación al 100% de las ayudas a creadores, artistas, museos, empresas del sector, restauradores, asociaciones sin ánimo de lucro y ayuntamientos. Y por otro lado, las medidas excepcionales que no existían, pero que hemos incorporado a nuestra reflexión y a este documento. Son medidas excepcionales que están encaminadas a la protección del empleo, a la promoción, al disfrute y el aprovechamiento de la cultura, a la readaptación de las programaciones y al impulso de la financiación público-privada de la cultura mediante el mecenazgo. Todo ello con la asistencia y el soporte de nuestra oficina K-Bulegoa, que está para servir a artistas, creadores y empresas del sector. Piztu Kulturak dituen 5 ardatzak, lan eta lan mantentzearen ingurukoa da, lehenengoa, diru laguntza eta subentzioen mantentzea bigarrena, la promoción y el disfrute de la cultura en tercer lugar, la reprogramación de las actividades que hayan decaído por culpa de la crisis del COVID-19 en cuarto lugar, la financiación público-privada a través del mecenazgo de las diferentes actividades culturales y, por último, el asesoramiento por parte de nuestra oficina K-Bulegoa.
En definitiva, ahora la responsable de la Dirección de Cultura del Departamento de Cultura de la Diputación Foral irá desgranando estos 5 ejes, pero en definitiva nuestra intención era clara: intentar paliar en la medida de lo posible el impacto que va a tener sobre los empleos, las empresas y el tejido cultural guipuzcoano esta crisis, y en segundo lugar acompañar a la recuperación y al reflote de todo el tejido cultural a través de nuestras políticas y también de la colaboración con los diferentes agentes y ciudadanos. Bueno, atzian ikusten da moduan arratz importante enplegua sustatzeko, batetik diru laguntza berezi bat izango da, 300.000 eurokoak kultur sektorean jarduten duten autonomoentzako eta 10 langiletik berako enpresa txikiendako banatuko dana. Kasu horretan, helburua da gasto finkoak eta COVID tartean izan dala eta euren proiektuak euren eskaintza martxan izan bitxartian, ordaintzen jarraitzu behar izan dutenak diruz laguntzia. Bestetik, ondarearen sektorean enpleguari usteko ekimenak mantentzia derrigorrezkoa ikusten dugu, hain zuzen be, enpresa txikixak izaten dira, profesional handixak, eremu hauetan lan egiten dutenak, eta lehengo krisiaren gertatu zena ez errepikatzia nahi dugu edo nahiko genuke lortu. Hain zuzen be, hemen struktura hauek enkargu publikoetatik edo sektore publikorako itzen duten neurri izan, gure aportazioak eta gure enkarguak bajatu eskero edo murriztu eskero, ez dute izango aurrera egiterik, eta horregaitzik plan berezi bat izango da hau ondarea konserbatzeko, zaharberritzeko, erretauleak bai saiatuko gara arreta bereziakin zaintzen, bestetik arkeologia eremua bai nahi dugu eutxi eta sendotu alba da, amendik eta urtia maitxu baino lehen, eta ondare dokumentala digitalizatzen jarraitzeko bai alegin berezisa ingo da. En cuanto a las líneas de ayudas, todas mantendrán las cantidades de otros años. En estas líneas no ha habido ninguna aminoración de presupuesto, y así se mantendrían las dirigidas a creadores y artistas, que podrán presentarse tanto a Susperka como a Latuak para actividades que tienen una mayor estabilidad o proyectos más puntuales. Y también mantenemos Mundura, sabiendo que no han sido tantas las oportunidades de viajar fuera en estos meses, pero que los compromisos ya contraídos han podido generar unos gastos que desde luego queremos seguir ayudando a financiar. Estaría también la línea de ayudas a los museos, unos museos que han tenido y tendrán una merma en los ingresos, que también tendrán que adaptarse a las obligaciones o a la prevención para garantizar la extinción del coronavirus, y que con esta ayuda esperamos puedan financiar en parte. Para la rehabilitación del patrimonio, la conservación del patrimonio, mantendríamos las ayudas para el patrimonio arquitectónico, las excavaciones arqueológicas que esperamos puedan desarrollarse en los próximos meses, y también para la restauración del patrimonio documental. Y además la línea de Horeca también mantendría las mismas cantidades, que además habían crecido en el presupuesto de este año, y con el ánimo de mantener esas estructuras más estables que existen en el territorio, para que puedan mantenerse y recuperarse lo antes posible, en cuanto sea posible que retomen su trabajo y su vocación. Y para los ayuntamientos estaría la línea Tokiko, para la programación de actividades que tengan un carácter territorial o que tengan una presencia más allá de los límites municipales. En todas ellas, como se abrirá el plazo para la presentación de solicitudes una vez termine el periodo de alarma, que es lo que impone la
la ley, pues contamos con que las programaciones y las propuestas puedan adaptarse al nuevo calendario y a las circunstancias a las que estamos obligados por motivos sanitarios. Kultura sustatzeko kultur bonu edizio berezi bat martxan jarri nahi dugu, aurreko urtietan izan dan moduan Gabon sasoian kasu hontan, uda parterako espero du kalian egotia, eta horrek hori erabili izango da liburuak, musika eta filmak erosteko, bai euskeraz, bai musikan, eta ohikoak diran deskontu hoiekin. Baina horretaz aparte, sarrerak erosten bebai nahi dugu inzentibatu edo sustatu, eta lehen izandako formula bera aprobetxatuz edo beste batzuei bebai ari gara aztertzen eta hausnartzen, nahiko genuke eta lortuko dugu urte amaitsu baino lehen eskaintza berri bat itxia. Koldo Mitxelenan hainbat izan dira hitzaldixak urte guztia hauetan emondakuak, gauza interesgarri eta garrantzitsu asko gertatu izan dira bertako aretuan, eta aprobetxatu nahi izan dugu, konfinamendu egun aste hauek bebai, bilduma horri buelta bat emon, eta batuta zegoen edukina modu errazago batian edo dakagun teknologia barri zen bitxartez formatuak egokitzeko, eta horrela egongo da Koldo Mitxelena online zerbitzu hori bebai, webgunearen bitxartez, jendiak aurretik entzundako hitzaldixak atzera be edo berriz entzun nahi badau, edo bestela, aukera hori galdu izan zebanak, behintzat izateko sistema honen bitxartez ezagutzeko eta ikasteko aukera. Dantzagunean, lehenengo momentutik egokitu zeban bere jarduna edo bere lana egoera barrixari, dantzarisa beste disiplina batzuetan gertatzen ez dan moduan derrigorrezkoa dute egunero euren saioekin eta euren ensaioekin jarraitzia, eta holan ipin izan martxan online zerbitzu bat edo onlinego klase edo saio batzuk, nun Gipuzkoako hainbat dantzarisek emoten dute edo gidatzen dute ordubeteko jarduna euren lankideen dako eta euren disiplinako lagunen dako. Momentuan, hasi zian 60 bat lagunek disfrutatzen eta ikasten guzti honekin, eta zenbaki hori edo kopuru hori bebai goruntz doia, eta baldintzak berdinak ez badira esaila da, etxian inal izatia, alako areto baten oinarte itxeko aukera izan dana, eusteko balio izango digula pentsatzen dugu. Eta hor dakau kultura eskola, zoritxarrez ikasturtia ez da espero genduan bezala amaitzu, ez da posible izango espero genduan moduan katalogo hori eskaintzia eskoletara datorren ikasturterako kultura eskola integratua izateko ikasturteko egutegizan eta programazioan, baina espero dugu, aurten saiatuko gara formula hori moldatzen, eta gazteei, derrigorrezko bigarren hezkuntzako umiei, gaztiei, kultura ezagutzeko, aukera berri hau eskaini batetik, eta kulturaren profesionalei lanerako aukerak bebai bermatuz. Será imprescindible adaptar la programación a las nuevas circunstancias, a esa renormalización o a esa nueva normalidad, y entendemos que hay, por una parte, será necesario una inversión en lo que se refiere a la adecuación de los espacios, y también una adaptación de los calendarios. Todas las actividades previstas necesitarán un cambio, o muchas de las actividades previstas y que podrán empezar a recuperarse a lo largo del verano necesitarán un cambio de fecha, y nosotros la intención es poder acompañar también y trabajar en colaboración con los programadores y los organizadores, principalmente ayuntamientos en el territorio de Guipúzcoa, para ser capaces de equilibrar y de poder recuperar todos esos contratos y esos programas que quedaron en suspenso y que también sin que choquen unos con otros, o que todos puedan recibir la atención del público y de los medios que merecen.
kultur mezenazgoa indartzeko momentua dela uste dugu. Diputatuak esan daben moduan, hau ez da erakunde baten esku geratzerik dakan ekimen bat, ez da diru publikoarekin bakarrik konpontuko dan edo indarberrituko dan egoera, eta horregaitzik bakoitzak edo norberaren esfortzua eskatzen du ekimen guztietan parte hartzen batetik, baina gero bestetik aldan neurrixan proiektu horiek mezenazgo formularen bitxartez diruz laguntzen. Horretarako foru arauak emoten daben abantailak ekarpen horiek itxerakuan, norberan erantzunkizuna eta norberan gozamena bai proiektu horietan parte hartze erakuan, eta gero horretarako foru arauak jasotzen daben proiektu guztiak egongo dira, gehien bat Gipuzkoako kultur elkartiek sortutakoak edo udalek bultatutakoak, eta gero bestetik meta bai izango da aurten, crowdfunding programa, eta bertako lehentasunak edo bideratu nahi du eduki digitalak sustatzen duten proiektuetara. Eta, konpainiak eta saiatuko gara itxen konpromiso hau edo parte hartze hau sustatzeko. En cuanto a Cabulegua, que también hacía referencia el diputado en su presentación a la labor que ha desarrollado durante estas últimas semanas, pues la intención es, y está siendo así, pues reforzar su papel en el territorio, reforzar también su labor y ampliar sus cometidos, de forma que lo que ya está siendo reconocido por el sector como una mediación y como una antena importante y también puesto a disposición de otras instituciones para esa colaboración y ese trabajo en red que tenemos que desarrollar entre todos, pues pueda completarse con servicios de formación y mediación, que entendemos que igual es lo que está demandando los usuarios del servicio, y lo que también puede permitir nuevas fórmulas de contratación y de oportunidades de empleo para muchos profesionales. Decía a lo largo de la intervención que es imprescindible la participación del público, los usuarios y la ciudadanía guipuzcoana en el desarrollo de todas estas iniciativas, pero desde la institución también queremos agradecer, por una parte, el esfuerzo hecho desde otros departamentos y por entender la necesidad y la obligación de mantener todas estas propuestas, seguir tendiendo nuestra mano a los ayuntamientos para poder colaborar y poder trabajar en conjunto y en relación, pues como decíamos antes, esos cambios en la programación o las adecuaciones de espacios o de actividades y servicios que se consideren necesarios para la vuelta a esa nueva normalidad, y también la relación y el trabajo que estamos desarrollando, coordinados por el Gobierno vasco con el resto de diputaciones y los ayuntamientos cabecera de los tres territorios, en tratar de coordinarnos para aprovechar esfuerzos y generar actividades que nos sirvan a todos. Sí, para finalizar, a mí sí me gustaría destacar, como he dicho en un comienzo, el trabajo importante que en el departamento nos ha requerido esta situación para intentar que la urgencia del momento fuera atendida y que, de alguna manera, sin recortes presupuestarios, podamos seguir atendiendo las urgencias del sector cultural, de manera que, aunque hayamos pospuesto y hayamos recortado cuestiones importantes y estratégicas para nosotros, podamos atender a las necesidades y escuchar al sector para poder intentar paliar con medidas concretas la crisis a la que se enfrenta. Sin más, si tenemos alguna pregunta. Sí, la primera pregunta de Ainhoa Aguirre de Euskadi Irratia. Plan honek 4 milioiko aurrekontua du. Horietatik zenbateko diru kopurua bideratuko da zehazki COVID-19 pandemiak eragindako egoera honi aurre egitera.
Eta bigarren galdera, eta bestalde, diputazioak autonomoentzako emango dituen diru laguntzak eska alditzake Eusko Jaurlaritzarenak eskatu dituen langile batek, osagarriak aldira, euskeraz eta gaztelaniaz. Bai, autonomoi eta enpresa txikiei zuzenduriko diru laguntzak momentu oro planteatu ditugu osagarri bezala. Ez luke zentzurik izango guretzako egoera honetan diru laguntza bat jasotzen duenak beste bati uko egitea. Zentzu horretan gureak ere osagarriak dira eta noski planteatzen ditugun diru laguntzen osotasuna eta baita ere autonomoentzako eta enpresa txikientzako atera dugun diru laguntza hau osagarria izango litzateke. Como no podía ser de otra manera, no planteamos una ayuda a las pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores o autónomos del tejido cultural, no lo planteamos como exclusivo y por tanto no complementario con otras ayudas, sino que sería perfectamente compatible. No sería coherente que una ayuda por nuestra parte sirviera para excluir al tejido cultural de otro tipo de ayudas. En cuanto a la pregunta de la financiación, pues resulta difícil marcar una línea divisoria. ¿Por qué? Porque prácticamente todo lo que podamos encauzar como ayuda ahora al sector va a estar dirigido de una forma o de otra a paliar la situación que se ha creado con la crisis del COVID-19. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Las ayudas a proyectos culturales obviamente ahora van a servir para que proyectos culturales que han tenido que responder a la dificultad del momento puedan continuar. Por tanto, aunque no esté pensada en un inicio para paliar esta situación, va a ayudar a hacerlo. Si la pregunta es qué medidas nuevas que no existían hemos implementado, pues en el documento hay unas cuantas. Todas aquellas que no son las subvenciones anuales son medidas o nuevas o readaptadas a la situación. Pero insisto en que es muy difícil hacer una división. Oso zaila da, 4 milioi euro hauetatik zenbat egoera berriaren ondorioak laguntzera bideratua dagoen eta zenbat bideratua ez dagoen banatzea. Zergatik, adibide zehatz bat ipiniko dut, urtez urte ematen diren diru laguntzak egoera normal batean, orain egoera berezi honetan, egoera berezi honek sortu dituen ondorioak pairatzen edo ondorio hauek sufritzen dituen enpresa edo kultura profesional bati bertatik ateratzen lagunduko diote. Hori ez dugu inongo dudarik. Hori izan zen egin genuen lehen erreflexioa. Diru laguntzak mantenduko ditugu bere horretan edo diru laguntza berriak aterako ditugu egoera honi aurre egiteko. Eta segituan erantzuna izan zen diru laguntzak ohikoak diren diru laguntzek ere lagunduko dute egoera honetan sortu den krisiari aurre egiten. Beraz, 4 milioi horiek denak dira COVID-19ak sorturiko krisi egoera honi aurre egiteko pentsatuak horrela daude, ezta? Vale, otra pregunta de Ima Sainz, de F. Dice que, por favor, si puede repetir, Arkaitz, en castellano, lo que has dicho de la remodelación del Koldo Mitxelena. Y, por otra parte, si se mantiene la cuantía de los planes de ayudas previstas y se adoptan medidas y ayudas excepcionales nuevas que se cae del presupuesto. Solo la remodelación del KM y qué cuantía tenía destinada para este año. Bueno, pues teníamos 2 millones de euros presupuestados para la reforma del Koldo Mitxelena este año y aunque presupuestariamente la ingeniería interna no es exactamente así, ese esfuerzo es el que nos ha permitido programar una serie de medidas ad hoc para paliar la crisis del COVID-19 en el sector cultural. ¿Qué más preguntaba? Perdona, del Koldo Mitxelena. Sí, del Koldo Mitxelena. Eso es. Solo la remodelación del Koldo Mitxelena y qué cuantía tenía destinado para este año, que ya lo has dicho. Sí, la cuestión es que nos ha permitido una cuestión importante para nosotros y estratégica como la reforma del Koldo Mitxelena, pero que no tenía la urgencia de comenzar inmediatamente, la hayamos podido posponer al año 21 y además nos va a dar opción
a tener un cierto margen para observar cuáles son los devenires y el devenir del mundo cultural y los nuevos cambios que se pueden incorporar o que han venido para quedarse, y también nos dará opción para actualizar de alguna forma y repensar algunas cuestiones del proyecto. Bueno, Iker Ibáñez, de la cadena SER, hace 4 preguntas. La primera, ¿qué festival o actos se van a reprogramar? Se anunció que el Festival Marítimo se descartaba para este año. ¿Hay cambios? Bueno, en primer lugar, ¿es una o son las 4? Te voy a ir diciendo una mejor, ¿no? Sí, vete diciendo vale. todas y así las voy a apuntar. La segunda, ¿los museos pueden reabrir el próximo lunes? Entiendo que habréis estado en contacto con el sector. ¿En líneas generales tienen intención de abrir desde este mismo lunes? La tercera es, ¿cómo ven en líneas generales la vuelta a la normalidad de teatros u otro tipo de espacios culturales? ¿Qué medidas se están adoptando o planeando? Y por último, las ayudas explicadas. ¿A partir de cuándo se abrirán las líneas? Bueno, pues empiezo por el final. Las ayudas, algunas, ya se han publicado en el boletín oficial y, por tanto, los plazos que se estiman en la publicación están ya en marcha. Algunas todavía fueron aprobadas el martes de esta semana y, por tanto, aunque tienen toda la aprobación, falta el último trámite de publicación en el boletín oficial y, por tanto, estarán, una vez que se publiquen, con los plazos habituales ya disponibles. Eso por un lado. No, pero no pueden empezar a contar los plazos hasta que no termine el periodo de alarma, porque es entonces... Sí, bueno, evidentemente, tal y como me apunta Mari José, cuando finalice el estado de alarma es cuando empieza a correr. En cualquier caso, por nuestra parte, tanto las que están aprobadas y publicadas en el boletín oficial como las que falta de publicar en el boletín oficial, que será seguramente la semana que viene, entrarían, por tanto, empezaría a correr cuando el estado de alarma se levante, que por lo que parece será dentro de 15 días. Bien, en cuanto a los festivales, hemos optado por dialogar con los organizadores. Hay algunos que, por su circunstancia particular, van a intentar celebrar los festivales sea cual sea la situación, adaptándose a ella e intentar pues que la ciudadanía, con las medidas sanitarias que haya que tomar, pueda disfrutar de ellos. Hay otros, como el Festival de Pasaia, al que hacía alusión la pregunta, que han optado por no celebrarlo si no se puede celebrar con todas las garantías para un disfrute, digamos, convencional de la gente en espacios abiertos y demás. Por tanto, nosotros lo que vamos a hacer es ayudar a reprogramar aquellos en las fechas que estimen oportuno. También vamos a tener mucho cuidado en que no haya a la vuelta de esa nueva normalidad una saturación de programaciones y, por tanto, hay que planificar bien ese regreso, y apoyaremos a aquellos que quieran seguir celebrándolo en su fecha habitual, en su fecha, digamos, normal, aunque sea con las restricciones que el momento, las diferentes fases y las recomendaciones nos hagan llegar. Bien, en cuanto a los museos, la reapertura de los museos, bueno, estamos en una situación en la que yo creo que es importante trasladar también una cierta tranquilidad a la gente que trabaja con nosotros en los museos, y sí me gustaría hacer un llamamiento para que haya una cierta unidad, porque ya ha habido unos anuncios de aperturas y nosotros podemos tener nuestras fechas de apertura, pero yo creo que sería coherente que lo hiciéramos de una manera un tanto coordinada. Nosotros en nuestros museos, archivos y demás instalaciones, pues en muy pocos días y atendiendo a la fase sanitaria en la que nos encontramos, estamos en circunstancias de abrir. En cualquier caso, ya tenemos a los trabajadores de los museos, archivos, Gordaiua y demás instalaciones propias del departamento trabajando para esa adaptación. De hecho, no han dejado de trabajar para nosotros en estas circunstancias especiales. Y no sé cuál era la última pregunta. Creo que he respondido las... Has empezado por la última, la primera, festivales también, los museos. ¿Cómo ven las líneas generales de la vuelta a la normalidad de teatros u otro tipo de espacios culturales? Por eso también lo has dicho.
Muy bien. Vamos con otra. Arantxa de Radio Nacional dice, a ver si puedes repetir en castellano la dotación económica del plan y dónde va destinada la mayor parte. Sí, pues la dotación económica es de 4 millones de euros. De estos 4 millones de euros, aproximadamente la mitad está destinada al mantenimiento al 100% de la financiación y sin recortes de las ayudas habituales del departamento, que van destinadas a creadores, artistas, asociaciones, ayuntamientos, organizaciones sin ánimo de lucro, etcétera. Y tenemos otros 2 millones de euros que hemos reordenado con la prioridad que mencionaba en un comienzo para intentar mantener con ayudas excepcionales y especiales el fomento de la cultura, del disfrute de la cultura, el mantenimiento del empleo y otra serie de cuestiones que han venido, digamos, de una reorganización interna del propio departamento. Lide de Onda Vasca pregunta a ver si puedes explicar lo de los bonos cultura en castellano y ofrecer un detalle más de cuánto, de cuándo saldrán y, por otra parte, a cuánto asciende las ayudas nuevas de esos 4 millones. Lo del bono igual. Bueno, lo del bono está previsto la edición del bono para música, discos y libros para verano, lo acordamos así con la Secretaría de libros. El bono, la nueva campaña o la nueva promoción del bono cultura para discos, libros y vídeos, según lo acordado con los libreros, esperamos poder presentarlo ya para verano. En cuanto a la otra parte, que es para las entradas, entendiendo que la fórmula que utilizamos antes pues no tuvo la mejor acogida, estamos intentando pues buscar otras maneras y, en cualquier caso, contamos con que para septiembre pues podamos tener también esas disponibles, que será entonces, además, cuando se recupere la actividad más ordinaria en los teatros, que en el periodo de verano pues tienen menos funciones y actuaciones. Bueno, ya por último, la última pregunta de Jonan, de la revista Common. Common aldizkariaren izenean, kultura jarduerak birprogramatu direla aipatu dute hizlariek. Bere horretan mantendu ahal izango direla uste duzue, edo agian batzuk online izatea aurrikusten da, osorik edo zati bat behintzat, gaztelaniaz edo euskeraz, nahi bezala. Hildo horretan, nolako balorazioa egin dute dantzaguneak martxan jarritako online eskola ikasle eta ikasleek? Lehenengo partea erantzungo dut, dantzaguneari buruz Mari Josek erantzuten badu. Sí, bueno, perdona, ¿puedes repetirme? Sí, te repito la pregunta. Sí. Kultura jardurak birprogramatu direla aipatu dute hizlariek. Sí, ya está. Yo creo que ahí ha habido quien ha reprogramado, adaptándose a la circunstancia. Ha habido quien ha pospuesto y ha habido quien todavía no ha tomado una decisión. Y en ese sentido, como decía al principio, incluso tenemos pensada una línea de ayudas para esa adaptación. Lo que vamos a hacer es intentar, una vez que se clarifique también a lo largo de las semanas que vienen cuál va a ser la situación sanitaria y los requerimientos que se exijan en las diferentes fases, ayudar a aquel que va a organizar un evento, un festival, el que fuere, para que lo pueda cumplimentar o, si estima oportuno, posponerlo, pues poder reprogramarlo con más garantías en el futuro. Cuando hemos dicho que tenemos la intención o de alguna forma recogemos la opción, la posibilidad de que se reprogramen, esto es lo que queríamos decir, que de alguna forma entendemos que habrá eventos culturales que no se van a poder celebrar como los hemos conocido hasta ahora, que habrá quienes intenten adaptarlo por circunstancias culturales, económicas o laborales al momento actual, y habrá quien estime que eso se puede reprogramar con todas las garantías en el futuro. En nuestro caso, la labor es el acompañamiento y el intentar que aquellas medidas que adoptemos ayuden a que aquel que quiera organizar un festival en estas circunstancias lo pueda hacer
con las mayores garantías posibles, y aquel que decida posponerlo, pues acompañarle también en esa decisión. En cuanto a Dantzagune, pues podía ser una valoración cuantitativa en cuanto a que ha sido más la gente que ha podido recibir esas clases o esas sesiones en casa. Ha habido sesiones, como decía antes, de más de 60 personas, que no es la afluencia habitual en Dantzagunea. Y otra cosa también decía antes, que en cuanto a la calidad de las clases, pues indudablemente no puede ser la misma que una sesión presencial ni en un espacio preparado para ello, como son las salas, ¿no? Las que puede disponer cualquier bailarín o danzarín en el territorio. Por otra parte, también otro del objetivo que tenía mantener esta programación era, bueno, pues esos profesionales que no han podido ofrecer sus espectáculos al público, en la medida en que desde Diputación hemos pagado por la preparación y la impartición de esas clases, también hemos querido mantener o sostener así en parte ese empleo. Eskerrik asko jarraitu gaituzuen guztioi, eta beste bat arte.